¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, vamos a ir, vamos dando la bienvenida a toda la gente que se va uniendo. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? Buenas estás, tardes. querida Vanina? ¿Qué ¿Cómo tal, estás? Buenas Mario? tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Encantada de tenerlo aquí en este espacio este domingo a esta hora. Así que agradecido a usted y agradecido a toda la gente que se va a unir, porque la verdad que es maravilloso. Yo estoy súper contenta de tenerlo, porque la verdad que es un honor compartir este tema tan hermoso y quiero aprovechar este tiempo que tenemos lo máximo posible. Así que, bueno, bienvenido Gracias, y bienvenida a gracias, toda la gente que se va uniendo también. gracias, Y gracias de bueno, corazón por la invitación. gracias. Bueno, yo primero, bueno, mi nombre es Vanina. Aparte de todas las cosas, bueno, soy medium, pero hago un montón de cosas también. Quiero primero presentarlo. Yo sé que a usted no le gusta mucho que lo Eh, presenten. es un poco una pérdida de tiempo la Bueno, presentación. pero yo sé que hay mucha gente de aquí, Mario, que, bueno, hay compañeros mediums, hay gente que está en procesos de duelos, que están atravesando esa etapa. También hay mucha gente estudiante de Cábala, interesado por la Cábala. Así que, bueno, hay mucha gente que lo conoce, pero quiero hacer una breve introducción para aquella gente Bueno, que no muchas lo gracias, conoce. muchas gracias. Sí. Bueno, Mario es un escritor, divulgador, investigador, profesor, orador, experto en Cábala. Él tiene escrito creo que 27 libros, si no me equivoco, 27 libros, y creo que está en el octavo doctorado. No, el octavo no llegó, no, Siete, recién defendí el séptimo, pero bueno, vamos a ver si Dios me da vida para para llegar al llegar octavo. al octavo. Pero bueno, de a poco, no se puede ir tan rápido. Bueno, tiene doctorado en filosofía, en antropología, en psicología, en teología, en matemática aplicada, en educación. Bueno, muchísima sabiduría. Y bueno, a mí me encanta, yo he llegado a la Cábala por medio de usted, porque lo que tiene es una manera muy hermosa de llevar la cábala a la gente, ¿no? De poder explicar estos conocimientos que por ahí son muy complejos, pero usted tiene esa capacidad de codificar, digo yo, o traducir esa información y que llegue a la gente. Por lo menos a mí me ha llegado de esa manera. Gracias. Eh, yo he estudiado pues mediumnidad, chamanismo, terapia de regresión a vidas pasadas, bueno, un montón de cosas, pero un día entré a una maratón suya del árbol de la vida, La de 8 horas. de 8 horas, y en esa maratón yo me quedé asombrada cómo la gente se presentaba con sus problemáticas y usted en una pizarra dibujaba el árbol de la vida con los sefirot y plasmaba en nada, en segundos, el desequilibrio que esa persona tenía. Entonces yo me quedé asombrada porque vi de repente unido toda esa información en una gráfica y en una explicación pues maravillosa. O sea que me quedé maravillada por eso y ahí entré en la cábala. O sea que estoy agradecidísima. Mario también tiene, el doctor Mario también tiene una plataforma que se llama Psicología y Cábala, donde se puede estudiar la cábala y hay un montón de maestros también, donde se puede estudiar un montón de, de hacer cursos relacionados con la cábala. Así que también les invito por si quieren conocer. Pero bueno, vamos a empezar con nuestro tema de hoy, que es la mediumnidad. ¿Sí? Así que estoy encantada de poder hablar de este tema con usted. Yo he estado también haciendo con Max Godet en su escuela el curso de la vida y la muerte, ¿no? Así que me encantó. Así que bueno, vamos a comenzar. Quería hacer una pregunta de que, bueno, a través de la historia, ¿no? Desde siempre y en todos los textos cabalísticos, siempre se ha expresado una conexión con el más allá, con el mundo espiritual. Y bueno, lo que quería explicar es estos fenómenos de comunicación, cómo los relaciona usted o si es lo mismo que lo que hoy llamamos hoy en día mediumnidad. Perfecto. Bueno, hay mucho para hablar. Vamos a ver si intento hacer una síntesis de esto. En la Cábala
la mediunidad ya tiene muchísimos siglos, te diría que inclusive es anterior al nacimiento de la Kabbalah como tal, porque ya cuando hablamos de los profetas en el texto bíblico, podríamos decir que ellos ya tenían un don de la mediunidad, un don de ver más allá. Y bueno, esto está en todas las culturas. Lo que pasa es que, claro, en la Kabbalah se trabaja el tema bíblico y se trabaja la experiencia que han tenido todos los cabalistas a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, la primera cuestión que a mí me gustaría destacar es que hay dos formas de llegar a la mediunidad. La primera es cuando una persona se da cuenta de su don, es decir, que comienza a veces de pequeño o de pequeña a tener contacto con este conocimiento intuitivo, con este ver del otro lado, con esta conexión del otro lado. Y aquellas personas que, como es mi caso, no tenemos el don, pero a través del estudio profundo fuimos abriendo el canal porque desde el punto de vista de la Kabbalah todos tenemos la dimensión de la Jochma, es decir, todos tenemos ese canal mediúnico, para llamarlo de alguna manera, porque todos tenemos esa posibilidad de revelación, lo que podríamos llamar revelación profética. Sí. Claro que en cada cultura, de alguna manera, los símbolos con que se revela esa información son diferentes, ¿no? Es decir, en la cultura islámica no son los mismos símbolos que en la cultura cristiana, que en la cultura hebrea. Cada cultura decodifica, de alguna forma, esa conexión con el más allá. Espiritual, desde el punto de vista de la Cábala, es todo, tanto el más acá como el más allá. Es decir, lo espiritual no se puede reducir solamente a lo que hay del otro lado. Ahora, lo que hay del otro lado, desde el punto de vista de la Kabbalah, es un cambio de tiempo y espacio, es lo que llamamos el universo de Briah, donde el tiempo y el espacio cambian y por lo tanto no es el mismo tiempo y espacio del que tenemos aquí. Y por lo tanto, la sensación de tiempo del otro lado tampoco es la misma sensación de tiempo que tenemos aquí. Con lo cual, pueden pasar cientos de años que esa alma no encarna y cuando encarna cree que encarnó ayer, porque la conciencia de tiempo de alguna manera se pierde del otro lado. Y del otro lado también hay una conciencia donde, como están más cerca de la matriz que nosotros, que vivimos en el campo de la materia, pasado, presente y futuro están de alguna forma fusionados. Es decir, hay como una mezcla, es un poco lo que nos pasa a nosotros en un sueño, porque en la tradición de la cábala del sueño es como la pequeña muerte, así lo llamamos en la cábala del sueño. Entonces, cuando estamos soñando, técnicamente para la cábala no estamos soñando, estamos saliendo del cuerpo y por lo tanto estamos en una especie de semi-muerte, para llamarlo de alguna manera. Y en consecuencia, cuando se nos aparece algún alma de una persona fallecida, sobre todo de alguien cercano, padre, madre, abuelo, hijo, hija, etcétera, alguien que puede ser muy cercano, se nos presenta esto a nosotros como un sueño, pero que en realidad pueden ser tan vívidos que en realidad sabemos que no son sueños, que son comunicaciones del otro lado. Ahora, para la cábala no hay que molestar las almas del otro lado, que no es bueno. Es decir, hay una diferencia entre el espiritismo y la cábala en este punto, donde en la cábala somos muy respetuosos de la vida del otro lado. ¿Y por qué? Porque hay un antecedente bíblico cuando el rey Saúl, en su desesperación por saber el futuro, quería conectarse con el profeta Samuel, y el profeta Samuel, que conectó, dijo, ¿por qué me están molestando? Y por lo tanto, las almas del otro lado las podemos traer, claro que las podemos traer, pero no es bueno traerlas, porque en general producen como cierta molestia al estado en que se encuentran. Y en general, cuando nosotros queremos traerlas, de alguna forma muchas de ellas no están como muy felices de ser traídas. Y ahí hay un poco del egoísmo de los que estamos en el terreno físico, de como queremos tener una prueba de que la persona del otro lado está muy bien del otro lado. Es decir, queremos tener la tranquilidad. Yo ya digo ahora que ya del otro lado se está bien, a no ser que haya casos de almas que no han cumplido su tikkun, de almas que podríamos decir que se han desviado demasiado al mal y que se pueden quedar, lo que se dice en el esoterismo occidental, como en el bajo astral, y que nosotros entendemos que están en una situación un poco infernal, pero porque no hicieron bien el trabajo.
no por un tema que no tiene nada que ver, no por un tema objetiva, sino por un tema de estado, digamos, de conciencia. Por lo tanto, comunicarse con el otro lado, si el otro lado se comunica con nosotros, es mucho mejor que si nosotros forzamos a comunicarnos con el otro lado. Eso, desde el punto de vista de la cábala, es así porque no queremos molestar, no queremos interrumpir el estado en que se encuentra cuando alguien tiene de este lado algún tipo de sufrimiento o algún tipo, no sé, hay un sufrimiento de una persona que está sufriendo y el alma del otro lado ve que está sufriendo, el alma del otro lado intenta comunicarse por todos los medios, repitiendo números, levantando a la persona a la mitad de la madrugada, apareciendo dentro de un sueño, con alguna visualización. Con lo cual, si hay un dolor por parte de la persona que queda de este lado para comunicarse con los que están del otro lado, ya del otro lado un poco vienen solos a darnos la información, cuando ven que hay como un sufrimiento muy grande. Pero cuando ya hemos aceptado que el alma ha pasado al otro lado, lo mejor es ya aceptarlo y no molestar al alma del otro lado, porque por otro lado, el alma del otro lado nos está ayudando de alguna manera y no hay que forzar. Sí. Ahora bien, a partir de aquí, el tema es, porque esto tiene que ver con todos, ¿no? Pero también me gustaría entrar en los mediums, es decir, que si además hay muchos mediums aquí presentes, que me da un poco de yuyu, porque si hay mediums van a entrar en mi mente y no No, quiero. no, pero quiero Eh, agregar algo, Mario, con lo que usted dice, porque es muy cierto que cuando se hacen las sesiones de mediumnidad, con el mero hecho de averiguar algo de esta materia o de este plano físico, no se da, e incluso en el caso de que el familiar trascendido se comunique, no quiere eso, o sea, lo que quiere es expresar que está bien, y si viene principalmente es como lo que comentó, me gustó mucho lo que comentó, porque muchas veces cuando hay tanto dolor y sufrimiento, ellos lo que quieren es traer esa frecuencia, ese amor y decir, estoy bien, quiero comunicarte que estoy bien, lo que quiero es que estés feliz, que disfrutes de la vida, que aquí está todo mejor que allí, y eso es lo que quieren, ¿no? Principalmente se comunican y la comunicación se hace muy bien cuando hay que sanar ese lazo que se creó, tanto de un lado del mundo espiritual como desde aquí, desde el mundo físico. De todas Pero maneras te digo, de todas maneras te digo que cuando se abren los portales, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Del mundo invisible, tú llegas a ver cosas que son fuertes. Es decir, hay que tener cuidado también en bloquear, en canalizar este tipo de visiones, porque yo recuerdo que cuando en una época yo durante 6 o 7 meses esto lo tenía muy abierto, primero me llegaban muchísimas informaciones de personas muy alejadas de mí, que yo no sabía si comunicarla o no comunicar esta información. Pero además también realmente aparecen las almas del otro lado. Una vez solamente tuve una aparición de un alma, de almas en conjunto, lo que pasa es que fue una situación muy rara, porque había como un alma del otro lado como que me amenazaba, fue una cosa muy rara, como un nunca tuve algo. obsesor, ¿no? ¿Cómo? Como un obsesor. Sí, pero no era obsesor Ujú. anónimo, era una persona que yo había conocido cuando era pequeño y de alguna manera, bueno, se sentía esa fuerza amenazante y negativa. Nunca había tenido algo por este estilo y lo que me acuerdo que pasó, que fue una cosa muy curiosa, nunca la comenté en ninguna entrevista porque claro, fue tal nivel de mediunidad que tuve en ese momento que hasta creo que ni lo comenté en una entrevista porque dije, esto, porque fue como grupal esa Uf, visión de almas. Es decir, que no fue un contacto con un alma en particular, que también lo tuve, pero la experiencia fue que apareció mi madre y aparecieron mis dos abuelos, que ya todos habían trascendido, y de repente con una furia sacaron a esta alma del, uf, pero parecía que estaba viendo una guerra en el invisible. madre Dije mía. yo, madre mía, lo que estoy percibiendo. Fue el momento de mayor mediunidad que tuve en mi vida. Sí. Nunca accedí al mundo invisible con tanta fidelidad, pero bueno, había una amenaza casi Wow. tangible de esta alma y nunca vi, cuando apareció el alma de mi madre, pero atrás, además la de mis dos abuelos. Yo dije, esto es una guerra cósmica, voy a volverme loco, pensé. Me estoy volviendo loco, pero la verdad
que nunca tuve una apertura de este estilo. Tuve luego aperturas, pero fíjate qué curioso que yo, no sé, bueno, es el camino predestinado de mi alma, que he conocido dos mediums importantes que hace muchos años tomaron contacto conmigo cuando yo vivía en Barcelona para que les cierre y les intente bloquear Ujú. tanta mediunidad porque ya no estaban, no podían vivir con tanta mediunidad. De hecho, recuerdo a una medium que trabajaba como medium que empezó a ver de su vida anterior a su esposo y a su hijo, de su vida anterior viviendo en el otro plano, y ella vivía con su esposo y su hijo en este plano, y ella ya decía que ya no podía tener una estabilidad psíquica porque claro, tenía dos esposos y dos hijos, un esposo en un plano, otro esposo en otro plano, y que en un momento estaba más relacionada con el otro plano. Entonces, bueno, me dijo, bueno, vamos a cerrar esto, necesito cerrar esto, y recurrió a mí para el bloqueo. Wow. Fue a partir de que yo intenté ayudarlas, a estas dos mediums que vinieron en la misma época, Sí. para bloquear, que a mí se me contagió la apertura de la mediunidad. Es decir, lo que me pasó es que se cruzaron los cables. Yo les entrené para que lo bloqueen y yo me iba abriendo mientras las entrenaba. Es Wow. decir, pasaba una cosa curiosa. Y por eso mi época de mayor apertura fue justamente la época donde yo las trataba de ayudar para que cierren. Cuando una de ellas dije, ¿cómo la ayudo para que cierre? En una había un tema emocional, Sí. pero en otra estaba la doble vida, ¿no? Porque en el invisible estaba con su esposo y su hijo. Entonces había que cerrarlo, esto era urgente, el cierre de tanta cantidad de información. Por lo tanto dije, bueno, le voy a dar unos libros como que son de cábala pero muy básicos, para que no se vuelva tan compleja la lectura y pueda comprender rápidamente y de ese modo también pueda ir cerrando a nivel conceptual, a nivel mental. Bueno, la cuestión es que dije, ya sé qué libros le voy a dar. Todos mis libros en general en las tapas no tienen ninguna figura, pero estos libros cuando se imprimieron eran los 4 volúmenes del Rebbe de Lubavitch, uno de los grandes cabalistas que murió en el 94 en New York. Yo me acerqué y en la tapa del libro estaba la imagen de este gran rabino y cabalista. Y en un momento esta mujer dice, el viejo, este es el viejo. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? ¿Qué está pasando? Traté de tranquilizarla y me dice, es que este hombre todos los días se sienta en el sillón de mi casa a decirme que estudie cábala. Y Uf. yo no sé qué es cábala. Y me entero de lo que es cábala contigo en esta reunión, que estás ayudando a bloquearme, pero cuando me ayudas a bloquearme, me estás dando este libro donde veo a esta figura, ¿no? Entonces le digo, bueno, entonces aquí ya cierra todo, la información Claro. del otro lado, de este lado, ya todo está. Y entonces se Sincronizado. fue, claro, se fue con estos libros y luego me llama al otro día y me cuenta que este hombre le sonríe sentado en el sillón y se va. No lo vio nunca No lo más. vio. No lo vio nunca Desapareció. más. Pero durante 10 años, desde el invisible, le estaba diciendo que estudiara cábala y ella no sabía de qué se trataba la cábala. Y a Sincronizado. partir del trabajo que hicimos, pudo terminar y bloquear el invisible que tenía con su esposo e hijo del otro lado. Porque es que no se puede vivir de este lado y del otro lado al mismo tiempo porque afecta la estabilidad psíquica. Así es. Yo creo que hay que controlar mucho el espacio sagrado, digo yo, que es abrir y cerrar esos espacios y enraizar mucho. O sea, hay que hacer un trabajo muy fuerte de enraizamiento para no estar continuamente conectado, porque yo como estudié terapia de regresión a vidas pasadas, a mí me pasa eso, que de repente soy capaz, o en una terapia de regresión a vidas pasadas, conecto directamente con la vida de la otra persona y voy viendo lo que la otra persona está viendo. Entonces es súper importante crear ese espacio sagrado, digo yo, de apertura y de cierre. Claro, Y claro. además, me acuerdo que Max Godet comentaba en el Talmud que decía que si Dios nos hubiese dado por un minuto, nada más que por un minuto, la visión de todo lo que existe a nuestro alrededor, estaríamos desquiciados. Si pudiéramos Totalmente. ver Claro, todo lo claro. que hay a nuestro Es que alrededor. es imposible.
No se puede. Por eso uno tiene que vivir dentro de esta realidad material con esa estabilidad psíquica. Y la única forma de ver estabilidad psíquica, a mi modo de ver, y por lo menos a mí me ha funcionado, es el estudio profundo. Es decir, estudiando más vas bloqueando, vas comprendiendo del otro lado. Y también lo que sucede es una situación de normalización del otro lado. Porque cuando las personas llegan a la situación de empezar a percibir la mediunidad, la verdad que se sienten como un poco confusas y sobre todo, claro, lo ven paranormal. Y yo muchas veces digo, lo paranormal es normal. Así que, entonces yo creo que también hay una situación que nos vamos acostumbrando a esa situación. Y de hecho yo muchas veces digo, ¿me he bloqueado o he normalizado esa situación? Porque a veces me suceden cosas que como las tengo normalizadas, ya no pertenecen a la situación de bloqueo, pertenecen a la situación de la vida diaria, la vida cotidiana. Entonces ya no lo cuentas como algo paranormal, no lo Exacto. cuentas como algo, como ya entró esa información, ya has normalizado los canales de entrada de esa información. No es que te sucedió algo en la apertura de la mediunidad y tú llamas, ¿no?, a tu hermana o a tu esposo, tu esposa, tu pareja, lo que sea, un amigo. No, porque creo que también tenemos que normalizar esto. Yo creo que también me parece que a partir de todos los estudios de física cuántica, a partir de todos los estudios donde la ciencia empieza a ver con mayor profundidad lo que llamaríamos la realidad invisible, me parece que se está también normalizando socialmente el poder hablar de estos temas, que eran un tema tabú. Yo muchas veces digo que Freud nos liberó del tabú de los instintos, pero ahora tenemos un tabú de lo trascendente. Ahora ya no hay, porque todo el mundo puede hablar de la sexualidad en los medios de comunicación, en la televisión, ya de Freud para aquí, todo eso se ha liberado. Por lo tanto, me parece muy bien que se ha liberado todo lo que tiene que ver con el cuerpo, lo instintivo. Pero de lo que no nos hemos liberado es del tabú que aparentemente en la época de la Revolución Francesa para aquí, el racionalismo, ha declarado que toda esta cuestión es superstición. Es decir, nosotros ahora tenemos una otra represión. En vez de tener una represión hacia lo bajo, que era lo que Freud nos sacó de la represión del animal, bueno, ya sabemos, tenemos una parte animal, que es nuestra parte sexual, ya lo sabemos gracias a Freud. Pero ahora, ¿en qué nos encontramos? En otro tabú, en el tabú de lo trascendente, lo que yo llamo la represión de arriba. Si antes teníamos la represión de abajo, ahora tenemos la represión de arriba. Entonces, ¿qué es la represión de arriba? Claro, antes no se podía contar, la gente tenía una experiencia de mediunidad, era todo, ¿no? Voy a la vidente, todo el mundo iba a la vidente, en todas las épocas iban a la vidente, pero socialmente no se comentaba esto. Porque había un racionalismo imperante, para mí un racionalismo medio ignorante, si se quiere, de no poder ver el mundo invisible. Y me parece que hemos adelantado mucho, nos hemos adelantado mucho en el siglo XXI para hablar de estos temas y estamos saliendo de la represión de lo trascendente. Es decir, estamos saliendo de la mácula de la superstición, de que nos marcaban como gente supersticiosa por explicar experiencias que aparecen en todas las culturas y que nos están apareciendo a todos en todas partes. Y creo que esto es bueno, porque este tipo de represión no era buena tampoco. Así que, así como reprimíamos lo instintivo y nos pudimos liberar, bueno, nos pudimos liberar en Occidente, ¿no? Hay Sí, países en Oriente que de lo instintivo todavía no se liberaron. Ahora habría que liberarse de los niveles superiores. sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que lo que creo ahora, y no sé si estará de acuerdo, bueno, por un lado yo creo, Mario, que usted está conectado continuamente con estos grandes sabios, cabalistas, místicos, cuando usted hace sus investigaciones y escribe sus libros y está todo ese tiempo que usted dedica a la lectura, al análisis e investigación, yo creo que ahí hay una conexión y un canal directo Bueno, no lo con sé, estos no lo místicos sé. cabalistas. Yo intento estudiar lo que puedo, pero es verdad que a partir de un momento yo provoco mis canalizaciones, muchos de aquellas personas que me han oído seguramente en algún momento, a través de la música barroca. Es decir, pude encontrar una forma de provocar mi propia conexión, si se quiere. Y eso es algo muy fuerte. Y que cuando yo lo he descubierto, claro, descubrí una posibilidad de baja de información. En un momento, mira lo que me pasó. Te voy a comentar una anécdota. Cuando yo estaba con mi director de tesis en Tarragona,
y estaba, bueno, ya trabajando en el final de mi segunda tesis doctoral, que fue la tesis doctoral en antropología que defendí en el 2012 en la Universidad Rovira i Virgili. Y cuando el director de tesis, Joan Prat, que lo quiero mucho, en un momento Joan Prat me dice, hay 50, 60 páginas que son una iluminación, me dice, esto no tiene carácter racional. Fíjate qué curioso el antropólogo, Sí, claro, el impresionante. antropólogo que hace años analizaba chamanes y hace años, claro, y el antropólogo, que es un gran amigo ahora, me dice como director de tesis, es que hay 50 páginas que son inspiración pura, que esto no pertenece a la estructura racional del pensamiento. Y digo, Joan, la verdad te voy a confesar, hay más o menos 100 páginas que yo lo hice en un estado donde el teclado mío, a partir de la música barroca, traía un tipo de información que yo no la pasaba claramente por un sistema racional de comprensión. Y yo ahí me doy cuenta de que de alguna manera hay, indudablemente se puede inducir a esta conexión. Claro que hay gente que se conecta, por ejemplo, bailando. Sí. Tú ves gente que entra en éxtasis bailando, ¿no? Los derviches en Oriente, cómo con ese baile místico entran en Ese, conexión, ese rodeo que mm, van haciendo, ¿no? Esa rueda que van haciendo. Gente que cuando baila se conecta, gente que cuando hace deporte se conecta. Es decir, nosotros tenemos en las almas naturalezas diferentes de sí, conexión. Y cada uno tiene que ir buscando porque la conexión existe. Lo que pasa es que hay gente que ignora cómo conectarse. eso es. Sí, a mí me pasa, yo soy informática de profesión y a mí me pasa que cuando yo estoy analizando un problema, ¿no? En el programa estoy analizando, buscando un fallo, llego a tal nivel de concentración que no sé cómo llego a lo que llego, como dice usted. Claro, claro, hay un momento donde hay una información que baja, que no entra en la estructura racional, que no es conceptual, y que la sensación que uno tiene como, bueno, eso es ser medium, ¿no? Ser un medio, Eso, ¿no? Ser un medio. Pero la sensación que uno tiene es que le queda claro que esa información no es suya, eso, que no parte de un pensamiento neurológico subjetivo, que es un tipo de información que está bajando. Esa es la sí, sensación. Lo que pasa, bueno, Abraham Abulafia dice que también hay que tener mucho cuidado con esto. Él habla de que hay que dividir la información real de la imaginación. Yo no sé, porque en algunos casos sí, en otros casos no, dado que yo también pienso a veces que la imaginación también trae información. Es decir, para mí hay información real y hay imaginación. Lo que pasa es que la imaginación es una información real simbólica que podemos descartarla como imaginación y probablemente esa caída de información como imaginación tendría que ser interpretable. Por lo tanto, a veces cuando recibimos información de dos tipos. Una información que podríamos calificarla como muy seria, porque tiene un sentido lógico, y una información como muy confusa, que la designamos imaginación, pero que es imaginación porque no tenemos las herramientas eso es. para poder interpretarla. Y hay que tener cuidado con eso, porque puede que en el cúmulo de información que baja entre la que tiene lógica y la que no tiene lógica, todo sea una estructura única de información. Es decir, la que nosotros creemos que no es lógica, tiene su lógica si la podemos unir con la parte lógica. Bueno, espero no volver locos a la No, gente pero que nos están estoy de escuchando, ¿no? acuerdo, estoy de acuerdo, Mario, porque yo siempre creo que, siempre digo que hay como una cloud, una nube celestial, le Sí, digo yo, como es la latiche que habló Jacobo Grinberg, el campo unificado que habla, yo estudio también medicina tradicional china y sigo mucho la parte de Sinen Chikun y el doctor Pan Min habla de un campo unificado de claro, información. bueno, nosotros en la Cábala lo que tú estás llamando campo unificado lo llamamos DAT. DAT es lo que se llama la información en todos los canales que atraviesa toda la realidad. Eso es, Eso sería DAT. Lo que pasa que si te llega por la parte de Binah esa información, es decir, en el canal Keter Binah, que sería la BAF, te llega esa información y te entra en un espacio lógico de análisis. Pero cuando te llega por la Jochma y no pasa por el espacio lógico, tú la puedes calificar como una imaginación y en realidad es muy importante esa información y no la debes calificar de información porque
como imaginación porque la puedes como desgajar del contenido general. Por eso hay mucha gente que no termina de entender el tipo de información que le llega, simplemente porque sin darse cuenta extrae o deja de lado información clave a la que básicamente la conceptualiza como imaginación. Entonces, yo soy de la idea, un poco a diferencia de Abulafia, que dividía imaginación con información real. Creo que hay información real como Abulafia, pero no descartaría encontrar en la imaginación información real oculta dentro de ese proceso simbólico de la imaginación. Es decir, para mí yo creo que lo que tenemos que hacer es no perder nada de la información, porque si hay alguna parte que la desgajamos como irracional, o como imaginación, o como superstición, puede que nos esté faltando algo en el puzzle para entender la información como bloque general. Totalmente de acuerdo. Además, yo siempre pienso que en realidad todo lo que aquí manifestamos en la materia, en este plano físico, ya existe en este campo unificado o en este latiche o como lo queramos llamar, o DAT, y que simplemente lo que hacemos es conectar con esa información y si tenemos las herramientas necesarias, lo podemos manifestar aquí en la materia como un gran invento, ¿no? Claro, claro, por O como... supuesto. Estoy de acuerdo contigo que todo existe. Lo que Sí. revelamos, solamente que por nuestras limitaciones no lo revelamos. Es decir, indudablemente hay una cantidad de información en esa edad que nos unifica, que por nuestras propias limitaciones no podemos acceder a esa información. De hecho, el día que podamos acceder a esa información, vamos a ver la realidad de tal modo, tan diferente, que es lo que los sabios de Israel entienden que es la era Sí. mesiánica. Es decir, la era mesiánica es un cambio de percepción tan global que vamos a tener, que vamos a estar como viviendo en otra realidad, a pesar que estamos viviendo la misma realidad. Es decir, vivimos en esta realidad, es como, para que la gente lo pueda entender, es como yo conocer a mi tatarabuelo y mostrarle que tengo WhatsApp. No, más o menos, ¿no? Y entonces si mi bisabuelo le muestro que tengo WhatsApp, ¿no? Porque esto que estamos haciendo nosotros ahora salía cuando yo era pequeño en las películas de ciencia Sí. ficción. Entonces, lo que dicen los sabios de la Cábala, que la era mesiánica será como una época de ciencia ficción, porque lo que se va a revelar ahí va a ser un cambio de percepción de tal magnitud, y yo creo que el dolor que tenemos muchos seres humanos de ver lo que está pasando con las guerras, de ver lo que está pasando con la corrupción de la humanidad, es porque muchos de nosotros hemos alcanzado un grado de conciencia mesiánica, pero gran parte de la sociedad no. Entonces, claro, es muy doloroso este proceso para mucha gente que se vuelve muy, yo te diría, nos volvemos, me tengo que incluir, como un poco hipersensibles Sí. a una humanidad que está ignorante por sus propias limitaciones de esa información que no baja totalmente. Y creo que nosotros estamos llamados a ser responsables de bajar esa información. Es decir, tenemos que bajar esa información para que de alguna manera la humanidad acelere un poco más el aumento de nivel de conciencia. Sí, yo creo que es lo que está pasando ahora con la tecnología, ¿no? Con esto, ahora lo vemos con ChatGPT, la inteligencia artificial y todo lo que tenemos, que no hay un desarrollo de conciencia suficiente como para poder utilizar todas estas herramientas que son valiosísimas, ¿sí? Pero no tenemos el grado de conciencia suficiente para sacarle realmente el provecho desde esa conciencia, ¿no? Sí, de todas maneras te digo, yo con la inteligencia artificial todavía tengo mis serias Mm. dudas. Hace pocos días una alumna mía me envió un supuesto diálogo con Isaac Luria en la inteligencia artificial, y cuando empecé a leer Isaac Luria en la inteligencia artificial, lo digo con todo respeto, me pareció un ser Sí, bobo que no entendía nada. Para mí la inteligencia artificial, para ser inteligencia, le falta sí, mucho. Creo que los seres humanos estamos como muy temerosos de la inteligencia artificial, pero si es lo que yo he escuchado de que Luri habló en la inteligencia artificial, lo que habló son puras bobadas y es una incoherencia total. sí. Hasta que la inteligencia artificial pueda hacernos entender a Luria como lo debiéramos entender, creo que falta mucho. Por ahora, la inteligencia artificial puede ser que sirva a mucha gente por la acumulación de la información, pero por ahora de inteligente no tiene nada. No ¿No? sé si con esto me estoy ganando la venganza de la inteligencia artificial, que un día vengan las máquinas y me maten, ¿eh? Porque les voy a decir que son tontas, pero por ahora lamento decirle a la inteligencia artificial
que está muy atontado el nivel que Bueno, bueno, tienen. yo digo que es Se los digo con mucho respeto, ¿no? digo que como es adentro es afuera, como es afuera es adentro, o sea, la inteligencia artificial en realidad está reflejando lo que somos realmente nosotros, lo que es nuestra, a nivel global, lo que es nuestro nivel de conciencia. Por lo tanto, cuanto más elevemos ese nivel de conciencia, más también se va a desarrollar, porque en realidad lo que hace la inteligencia artificial es coleccionar toda esta información que hay en la red, hacer como una batidora y, ¿no? y darnos Bueno, esto. Entonces, no, lo mismo. por otra parte, te diría que nosotros mismos somos inteligencia artificial, dado que para nosotros, desde el punto de vista de la Cábala, la Neyamá viene del universo de Bría y fue insertada en el ser humano, nosotros somos inteligencia artificial y mira cómo nos va. Así que tampoco yo confiaría mucho en la inteligencia artificial, porque siendo nosotros inteligencia artificial, lo curioso es que la gente cree que nosotros somos inteligencia natural, porque cree seguir a Darwin. Pero nosotros también somos inteligencia artificial. Así es. Me gustaría, bueno, nos queda poquito tiempo, pero me gustaría tratar un tema así rápido. Sé que es extenso, pero bueno, por lo menos dar unas pinceladas que sobre los magids, los magidims o los guías espirituales o estas seres ascendidos eh, desde la Cábala, ¿no? Explicarnos un poquito, porque mucha gente ahora se pregunta, Mario, ¿tengo guía? ¿Existen los guías espirituales? Yo tengo un guía espiritual, no lo tengo, entonces quería un poco también tratar este tema. Bueno, en primer lugar, hay varias formas de Magid. Digamos que Magid es un guía, ¿no? Hay varias formas de Magid. Hay Magid encarnados, es decir, un maestro que tú tengas encarnado que te haga de Magid, no necesariamente del otro lado, sino que sea físico aquí. Eso se puede encontrar de acuerdo a si tú vibras con ese maestro, porque no todos vibran con el mismo. Pero no porque un maestro sea bueno o malo, no estamos hablando de maldad o bondad, sino de un tipo de energía, de un tipo de vibración. Y hay alumnos que vibran con uno, hay alumnos que vibran con otro, cada uno vibra con el maestro en que la naturaleza del alma vibre. Y ese sería el Maguid encarnado. Luego, según Abulafia, nosotros somos Magidim de nosotros mismos, podemos crear nuestro propio Maguid en un proceso de sacar la Neyamá hacia afuera y hablar con nosotros mismos. Esa es una técnica que trae Abulafia para que yo pueda hablar con mi alter ego, la Neyamá, donde la Neyamá, como está rectificada, me aconseja a mí lo que tengo que hacer. Soy yo mismo, pero soy yo en el potencial rectificado. ¿Ok? Entonces, Magid encarnado es el primer punto. Magid con mi propia Neyamá en un desdoblamiento que Abulafia lo plantea ya en el siglo XIII. Después tenemos el Magid que puede aparecer por visualización, es decir, que puede ser o un maestro o un familiar que aparezca del otro lado. Y después también tenemos una cuarta cuestión que a mí me gusta mucho de la Cábala y yo ahí sí la siento, la he experimentado mucho, y es el Magid por compatibilidad de energía a través del texto. Es decir, tú empiezas a leer un texto de un autor, sea Luria, sea Ulafia, y empiezas a sentir no que comprendes lo que dice, sino que comienzas a sentir la vibración con que escribió el libro. Y al entender la vibración te vas uniendo a la vibración de este maestro que escribió el libro a partir del texto, con lo cual el texto no solamente estaría dando una información de tipo conceptual, sino también estaría mostrando la vibración del autor, que si tú llegas a ser compatible con la vibración de ese autor, podemos decir que ese autor se vuelve un Magid tuyo, aunque haya encarnado. La energía del autor se está volviendo tu guía. Mira, aquí Mario dice mucha gente que le pasa a ellos lo mismo con usted. Bueno, La frecuencia. lo lamento porque mi energía es muy desequilibrada, así que espero que esta gente se equilibre. Pero es verdad. Lo lamento por ellos. No, pero es verdad porque a mí me pasa también cuando lo escucho y a mucha gente, por eso yo creo que tiene esa conexión tan grande con la gente porque, o sea, al explicar sus palabras llegan, pero no solo las palabras, sino esa vibración, esa frecuencia, y es como que la información llega directa, ¿no? Se asimila, se integra directamente. Entonces yo creo que a muchos nos pasa de los que estamos aquí y mucha de su audiencia, de la gente que lee sus libros, porque tiene esa capacidad, como dije, de decodificar esa información que a lo mejor es muy compleja de estos místicos, de estos sabios, pero hacerla llegar, bajar
a la gente y con esa frecuencia que fácilmente se integra, ¿no? Cada Entonces, uno, cada uno tiene una, como un camino, ¿no? Es decir, cada uno baja información y hay almas muy elevadas dentro de la Kabbalah, fuera de la Kabbalah, en el sufismo, en el mundo laico, en el mundo, en lo mundano también que bajan información. Nosotros porque nos ha tocado la primera línea de batalla, como diríamos, ¿no? Nos ha tocado la parte pública, si se quiere. Pero hay muchísima cantidad de almas anónimas. En la Cábala hay una tradición muy bonita que se llama los 36 justos anónimos que sostienen el universo. okay. Y a mí me gusta mucho esto porque de repente hay gente anónima haciendo muy buenos actos, dando el alma en hospitales, aquí, ahí. Es decir, a veces no es necesario salir a las redes para ver que hay mucha gente que aumenta la conciencia. Lo que pasa es que todavía no somos una masa crítica para dar vuelta a la política mundial en este sentido. Y bueno, hoy tenemos las Naciones desunidas, no Naciones Unidas. Es decir, que es una paradoja. Pero yo creo que el proceso espiritual, el proceso de comprensión, está subiendo unos niveles increíbles en todas las ramas del conocimiento, en coaching, en mindfulness, vidas pasadas. La gente está buscando, sobre todo porque el sistema material llegó a su máximo. Totalmente Es decir, de acuerdo. ya la gente no puede tener 4 autos, 4 casas y 5 manos. Entonces, yo creo que la materia dio lo que dio, y ahora la pregunta que nos hacemos todos es, bueno, cuando ya la humanidad tiene este beneficio de la materia, nos quedan dos alternativas. O hemos acumulado esta energía para entrar en guerra y matarnos entre nosotros, o hemos acumulado esta energía al servicio de aumentar el nivel de Sí, conciencia. Y por lo tanto yo creo que hemos acumulado esta energía para aumentar el nivel de conciencia, no para matarnos entre nosotros. Pero todavía no queda claro a nivel mundial con esta energía sobrante lo que el mundo quiere hacer. sí. Bueno, pero yo creo que vamos, soy optimista que creo que vamos para por ese camino, ¿no? Para poder hacer ese desarrollo y ir uniéndonos cada vez más. Yo creo que ese es el futuro, ¿no? De ir juntándonos y poder potenciar esto y que cada vez seamos más y cada vez la gente, como dijo usted, Mario, va buscando, ¿no? Cada vez tiene más cuestionamientos, tiene más interés, ¿no? Por saber un poco más. Entonces eso es súper interesante y cada vez hay más herramientas. Gracias a Dios. Sí, sí, hay muchos métodos, muchas metodologías y las almas están sedientas, lógicamente, ¿no? Lógicamente porque no, ellos, de alguna manera, todos nosotros queremos del desierto hacer un vergel, porque al final el paraíso y el infierno tienen que ver con nuestra percepción. Sí, Y nosotros lo que queremos es vivir en el paraíso. Y ya vivimos en el paraíso, pero no nos damos cuenta. eso es. Bueno, yo voy a, para terminar, porque ya se nos acaba el tiempo, quería comentar que mientras estábamos hablando saqué una carta eh, de los nombres de Dios y fíjese la carta que salió, que es para Sabe que no veo bien, pero dígame, ¿cuál salió? agradecimiento y es Bab Nun Ayin, no sé si lo voy a decir bien, No, perdón, muy Bab Nun bien, tranquila. Ayin, que es agradecimiento, ¿sí? No podía ser más justa esta palabra para usted. Gracias. Así que bueno, agradezco de corazón este espacio, este día domingo, a toda la gente que se ha unido, que ha sido un montón de estos temas tan interesantes, que la verdad que uno se queda con ganas de seguir hablando y lo tendría, bueno, una semana haciéndole preguntas porque es un libro abierto. Y bueno, y también gracias por todo lo que nos entrega. Y para la gente que estaba preguntando, Mario, de cómo poder hacer los cursos de Cábala, la página web es, creo Todo que Mario. está, todo está en la escuela de Cábala y Psicología, o si ponen María Osabana en Google pueden ir, así que está todo el material en la red. Perfecto, así que bueno, muchas gracias y suerte, éxitos en los nuevos Gracias. libros que vendrán, que estaremos ahí Si atentos. Dios quiere, si Dios quiere. Muchas felicidades y gracias por la invitación. Shalom. Gracias, gracias a todos.